Bueno, hoy vengo a reseñaros ya finalmente el último libro que quería destacaros de 2018. Como os dije en el vídeo anterior, no es un libro que me pareciera que se pudiera pasar así por encima y por eso decidí al final hacer una pequeña reseña. Intentaré que sea corta, pero no puedo prometer nada. Se trata, como ya sabréis si visteis el vídeo de la semana pasada, que os dejaré por aquí arriba, se trata de Lolita de Vladimir Nabokov. Esa novela que todos en algún momento pensamos que queremos leer y luego no tenemos claro si queremos leer o no, y luego la compramos o la conseguimos de alguna manera y se queda meses en la estantería porque nunca estás de humor para leer Lolita, hasta que llega un día, como me pasó a mí, que dije, vale, o la lees ahora o no la vas a leer nunca, así que la cogí. Sé que muchos de los que estaréis viendo este vídeo habéis leído Lolita, pero muchos otros probablemente también la tenéis en esa lista de pendientes y aún no os habéis decidido a leerla. Entonces mi intención aquí es explicaros por qué, aunque sea un libro de lo más incómodo que he leído en mi vida, sigue valiendo la pena leer Lolita como obra artística. Para que os hagáis una idea de quién es Vladimir Nabokov, y sobre todo aquellos que ya hayáis leído este libro tendréis curiosidad probablemente, él nació en 1899, justo al empezar el siglo XX, y bueno, es ruso. Vivió en una familia aristocrática rusa, de esas que pasaban los inviernos en San Petersburgo y los veranos en un castillo y luego viajaban a Francia y a Italia. Una vida como muy cosmopolita. Sus padres no eran zaristas, eran más bien liberales, pero cuando empezó la revolución bolchevique tuvieron que emigrar de Rusia. Nabokov se educó a la antigua usanza de la aristocracia rusa, es decir, no fue a la escuela, sino que tuvo toda una serie de tutores y profesores privados que le enseñaron y en realidad, pues sí, al final le convirtieron en una persona muy culta. Aprendió inglés, aprendió francés, sus tutores eran europeos. Entonces, si veis alguna entrevista de Nabokov, veréis que tiene como una aura intelectual que a veces se hace un poco pedante a secas, pero sí es verdad que denota que es un señor pues muy inteligente, muy intelectual, muy leído, en fin. Incluso la historia de la publicación de Lolita es controvertida porque cuando él intentó publicarla nadie quiso editársela, ninguna editorial. Finalmente consiguió que una editorial francesa accediera a publicársela, de hecho era una editorial francesa que editaba literatura pornográfica, pero él se encontró con que las editoriales normales no querían publicársela por ser una novela indecente y las editoriales de literatura erótica o pornográfica no querían porque era demasiado poco pornográfica. Entonces es una novela que está ahí en medio y aún así consigue hacerte sentir hiper incómodo. Incluso el tema que trata la novela, aun siendo editado por una editorial que era muy abierta en este sentido, era tan controvertido, el tema de la pederastia era tan tabú, que la editorial le pidió a Nabokov que escribiera una especie de artículo defendiendo la novela y defendiendo la publicación de la novela. Y de hecho ese artículo se incluye siempre ahora en las ediciones modernas de Lolita, está al final de todo. Se llama Acerca de un libro titulado Lolita, escrito por el propio Nabokov, donde él, bueno, un poco pone encima de la mesa las razones o las intenciones que tiene él con esta novela. El argumento de Lolita es ampliamente conocido. Se trata de un profesor europeo que emigra de Francia a Estados Unidos y que se muda a un pueblo ficticio de Nueva Inglaterra, a una casa donde viven una madre y una niña de unos 12 años. Hasta ahí todo bien. El problema es que el protagonista, que se llama Humbert Humbert, tiene un problema en la cabeza y es que es un pederasta. El problema es que esa enfermedad que él tiene en la cabeza la defiende o la argumenta usando una especie como de cuento de hadas en el que hay un ser que se llama ninfula, él la llama ninfula, que son esas niñas de 12 años, 10, 12, 14 años como mucho, a los 14 ya son demasiado mayores, que por su físico, por su manera de ser, por su carácter, digamos que provocan erotismo y provocan que los hombres de 40 años se fijen en ellas de una manera sexual. Bien, vamos a partir de la base de que nadie de los que estamos aquí pensamos que Lolita es una historia de amor.
porque ya no vamos bien si pensamos que es una historia de amor. Es una historia de un señor que está enfermo de la cabeza y que es un pederasta. El problema es que tanto si leemos Lolita y lo consideramos una historia de amor, si es que hay alguien que aún siga pensando eso, como si lo consideramos simplemente la historia de un pederasta, nos estamos quedando con una parte muy pequeña del libro. Y de hecho lo que yo quiero transmitiros es que Lolita vale la pena leerlo por el ejercicio literario que es, por lo que hizo Nabokov a la hora de escribirlo. Nabokov decía que él quería realizar obras artísticas simplemente por el hecho de ser artísticas, por la belleza que transmiten. Y eso en Lolita es un ejercicio súper potente porque lo que te está contando no es para nada bello. Entonces mi intención es contaros un poco los recursos que usa Nabokov para conseguir seducirnos y para conseguir que empaticemos con Humbert, lo cual es impensable en cualquier otro contexto. Lo primero que hace Nabokov, y es un recurso que usan muchos autores, es derribar la cuarta pared. Es decir, la historia está contada desde el punto de vista de Humbert, es Humbert quien la está contando y se dirige directamente a nosotros. Apela al lector, apela a sus emociones, a lo que debe estar pensando cuando está leyendo la novela. Eso lo que hace es que entremos enseguida en la mente de Humbert y es lo que Nabokov busca. De hecho, él lo plantea como si el lector fuera el juez o la persona que va a juzgar los hechos que él está relatando. Y te los cuenta con toda la confianza del mundo. Y te pide como lector que no le juzgues, aunque sabe que lo vas a hacer. Otra cosa que hace Nabokov es directamente manipularnos intentando que veamos a Humbert no solo como un pederasta, sino otras facetas de su vida. Por eso nos habla de su infancia, nos habla de la inocencia de su infancia, nos deja entrar en su cabeza para que veamos cómo juega con la psiquiatría, cómo juega con las personas, porque eres un ser muy manipulador, nos hace partícipes de esa manipulación y de esa manera, aunque no queramos, nos convertimos en cómplices del protagonista. Pero lo que más me interesa destacar es aquello que dicen las personas que han leído Lolita y me decían antes de que yo la leyera, y ahora yo soy una de las que lo dice, y es que es una novela muy incómoda, es una novela que habla de pederastia, que es una enfermedad, porque es una enfermedad que genera mucha incomodidad, pero está muy bien escrita. Y siempre me ha quedado grabada esa frase, ¿no? De cuando yo no lo había leído, que todo el mundo me decía, pero es que está tan bien escrita, es que es tan bello, y era como, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Y es que realmente tienes que leerla para entenderlo, porque la belleza de la escritura de Nabokov es otra de las herramientas que usa para manipularte. Él, en la novela, usa un lenguaje muy onírico, muy de cuento de hadas. Llegan momentos en que se vuelve hasta ridículo que un hombre de 40 años esté hablando de esta manera. Está clarísimo, o lo ves como un enfermo, ¿no? Que está como en su paranoia. Y cuando crees que está a punto de volverse demasiado ridículo, te mete una dosis de realidad dura y cruda de lo que está pasando realmente. Y ese juego que va haciendo entre los dos estilos, la verdad es que es fascinante. La mayoría de autores, cuando usan su estilo, a veces es más literario, a veces menos, pero se usan una serie de recursos, un tono concreto para hablar de las cosas bonitas y luego otro para hablar de las cosas feas o malas o duras o tristes. Pero Nabokov no, Nabokov usa un estilo muy bello y muy artístico y muy literario para hablarte de cosas muy feas. Entonces, el estilo que él usa es como una máscara. Él lo que hace es enmascarar esos hechos tan horrendos en una cáscara muy bonita y muy reluciente y muy colorida. Y eso es lo que hace que, aunque estés leyendo algo horrendo, te parece que está muy bien escrito, porque es que realmente es un recurso que usa el autor para seducirte en esa historia tan fea. Es interesante leer Lolita por el ejercicio literario que es y por ver cómo el lenguaje se puede usar para engañar y para seducir. Y Nabokov lo hace muy bien realmente, así que aunque sea una historia horrible, no me quiero quedar con la idea básica de que Humbert es un enfermo y que está puto loco de la cabeza, que lo está, y que Lolita es una niña muy desgraciada, muy desgraciada, porque le roba su vida. No me quiero quedar solo con eso y quería daros esa otra visión de la historia. Así que por eso os recomiendo que leáis Lolita. Es una novela muy gris en cuanto al concepto me ha gustado o no me ha gustado, por eso no aparece en mi top ni aparece en el peores lecturas, porque es
juega como en otra liga, pero aún así me sigue pareciendo una lectura imprescindible. Así que nada, esto ha sido todo. Espero haber podido daros un poco mi visión de por qué es importante o por qué vale la pena leer Lolita aunque la historia sea una mierda. Y realmente espero que los que no os hayáis animado os animéis tarde o temprano, y los que la hayáis leído me expliquéis abajo en comentarios si Nabokov consiguió seduciros, si la historia os pareció tan horrible, qué opináis de Humber Humber, qué opináis de Lolita, que para mí es un personaje fascinante, me encanta. De hecho, a mí Humber Humber como personaje me importa bastante poco, está solo ahí para crear la historia. Para mí realmente el personaje interesante es Lolita y la evolución que tiene, sobre todo de la mitad de la obra hasta el final. Y ya está, paro ya porque no pararía de hablar de esta novela, y me parece fascinante el juego que hay en ella. En fin, espero que os haya gustado la reseña y que me quede cortita cuando la edite, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!